Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran, queridos amigos? Mi nombre es Manuel Zambrano y conduzco este pequeño espacio de opinión, este podcast llamado El Golpe. Este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, YouTube, así que si te gusta el contenido, por favor no olvides suscribirte. El día de hoy tengo un episodio interesantísimo. Quiero que hablemos un poco sobre el conflicto que se está llevando acá en Kosovo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto tiene una relación sumamente cercana con la participación de la OTAN en la región. Recordemos que en este tablero de ajedrez geopolítico la OTAN vendría siendo como la reina, que se mueve básicamente como le da la gana en el tablero. Esto no quiere decir que yo necesariamente esté en contra de la libertad, la democracia y la forma en que se llevan a cabo las cosas en este lado del país, del mundo, en Occidente, pero sin duda alguna, pues somos hijos de la verdad. El punto aquí es que hay un conflicto que se está llevando a cabo en la vieja Yugoslavia, entre Serbia y Kosovo. Y recuerda que también este es un podcast que habla de finanzas, economía y política, así que este tema no está tan alejado de lo que nos compete a nosotros, pues los que formamos parte de esta pequeña comunidad. ¿Cómo nace realmente este conflicto? Nace con la conformación, o lo que llamaríamos la vieja Yugoslavia. La vieja Yugoslavia estaba conformada por seis países. Entre ellos son Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Se puede decir que Yugoslavia pasó por un deterioro político, económico. Tito fue el famoso gobernante de Yugoslavia. Él estaba muy cerca del comunismo soviético, pero llevaba las cosas de una forma relativamente diferente. Y pasó a la historia como el líder comunista capaz de no dejarse sojuzgar ni por la Unión Soviética ni por China, los dos centros de poder de su esfera ideológica durante su época. Desafió a Stalin y a la URSS y forjó un camino independiente para el régimen socialista de su Federación de Naciones. Sin embargo, el resurgimiento del nacionalismo en Yugoslavia llevó a la separación de estas naciones. Esto fue llamado básicamente las guerras yugoslavas, que fue de hecho considerado como el conflicto más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 140.000 muertos y más de 4 millones de desplazados. Sin embargo, vamos a situarnos en el 92. Para ese entonces había quedado solamente Serbia y Montenegro y eran llamados como República Federal de Yugoslavia. Solamente quedaron estas dos naciones como la vieja Yugoslavia y fue llamado de esta manera, República Federal. Esta República Federal de Yugoslavia empezó a lanzar una operación para acabar con el Ejército de Liberación. Que buscaba básicamente la independencia de Kosovo. La OTAN ingresó a Kosovo por mandato de la ONU y esto se podría llamar como la guerra de Kosovo. Seguramente ya ustedes lo habrán escuchado, hay cientos de documentales por internet que pueden mirar sobre esto. Esta es la razón por la que parte de los serbios detestan la OTAN, porque los famosos bombardeos de Kosovo fueron los que generaron cientos de muertos, entre ellos muchos niños. Entonces, de hecho, hay imágenes muy fuertes en internet donde los serbios dicen que literalmente, maldicen a la OTAN. En internet hay contenido de eso que pueden pasearse por ahí. Al fin y al cabo estamos en el 99 y fue el fin de la guerra. Se formó lo que se llama como el KFOR, yo no sé cómo se pronuncia realmente esta palabra, es KFOR, que es básicamente la fuerza de la OTAN en Kosovo. Y su objetivo es básicamente mantener la paz desde entonces. Yo creo que este KFOR no es otra cosa sino una representación clara de la hegemonía militar estadounidense. Ahora, en el 2008, Kosovo declaró su independencia. Fueron 100 países que apoyaron esta decisión, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos. Y, de hecho, Serbia la rechaza completamente y considera que es una provincia autónoma. ¿Por qué digo que es una provincia autónoma? Porque Voivodina y Kosovo, en la antigua Yugoslavia, eran dos provincias que eran autónomas. Yo me pregunto, si todos los estados se separaron de la antigua Yugoslavia, ¿por qué no habría de hacerlo Kosovo? Que, como digo, era una provincia que tenía mucha autonomía. Entonces, el conflicto llega a nuestra época y, se le ha pedido a más de 50.000 serbios que cambien su documento de identidad al norte de Kosovo.
De hecho, Stoltenberg vendría siendo el jefe de la alianza y ellos dicen que tienen más de 4.000 o casi 4.000 soldados activos listos para intervenir en el momento que sea necesario. Pues no es mentira, el número exacto es alrededor de 3.770 soldados que tiene la OTAN en la región y en la región no, está distribuido en varios miembros de varios países. Pero el punto es que la OTAN tiene pues ha estado muy pendiente con lo que sucede con los serbios en la frontera. Porque este tema es tan importante, porque ustedes se dan cuenta del movimiento que están haciendo los países y en la medida que uno mide la temperatura entre estos conflictos que tienen ya varias décadas en desarrollo, pues nos damos cuenta de que en vez de los países pacificarse y hacer pactos de paz duraderos y legítimos, pues no, esos son casi que un punto y coma para seguir, ¿no? Para mí estos temas son muy importantes porque nos permiten tener un acercamiento más claro de hacia dónde va el mundo. Y creo que eso es lo fundamental. Josep Borrell ha tratado de mediar esta situación y se ha hecho como una pausa en esta solicitud de estos documentos. El gobierno de Kosovo aplaza por un mes la prohibición de documentos y matrículas serbias en su territorio. Tras el anuncio de la medida, la tensión en la frontera aumentó entre ambos países. La policía de Kosovo cortó las entradas de Bornhag y Haringe y los serbios residentes en Kosovo construyeron barricadas en las carreteras que llevan desde la ciudad de Mitrovica, de mayoría serbia, a los dos enclaves fronterizos. El aplazamiento de la decisión está condicionado, según el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, a la retirada de las barricadas. Pero lo que despierta pues el interés de los analistas es que ya se espera que Kosovo quizás solicite la entrada a la OTAN. Sin embargo, en el 2013 los dos países se sometieron a un conversatorio, un diálogo auspiciado por la Unión Europea y se supone que desde entonces la situación se ha relativamente mejorado. Sin embargo, esta solicitud por parte de Kosovo con los serbios al norte del territorio está enalteciendo un poco la temperatura en ese sentido. Como ustedes saben, este conflicto entre Kosovo y Serbia no son los únicos que están llamando la atención de los medios internacionales, sino también el incesante bombardeo de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, que también es como un conflicto parecido a este, que es como que nunca se termina de calmar completamente. Voy a dejar aquí en el extracto de opinión del podcast un link sobre esta coyuntura internacional. Es un archivo que puedes leer y sintetiza pues en un par de páginas desde el conflicto que nace desde el siglo XIV. Así que lo voy a dejar aquí para que lo descarguen. Muchas gracias por estar atentos a mi programa y no olviden suscribirse, por favor. Así que los veo próximamente la semana que viene. Hasta luego.